A mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, dos hombres fueron condenados por crímenes que cometieron bajo una influencia espiritual. Hablamos de Swift Runner, un respetado guía Cree, y Jack Fiddler, un jefe y curandero Cree. Ambos se enfrentaron a la justicia occidental acusados de actos que, dentro de su cultura, estaban vinculados al mismo enemigo, el Wendigo. Y sus juicios no solo revelan lo que hicieron, sino el choque brutal entre dos sistemas de creencias. Para entender por qué estos hombres terminaron en la horca o en prisión, debemos entender qué era realmente el Wendigo, no como monstruo hollywoodense, sino como un fenómeno psicológico, cultural y espiritual, que podía convertir a una persona en una amenaza para toda la comunidad. Para los Cree y los Ojibwe, el Wendigo no era un monstruo de carne y hueso, era algo más peligroso, un espíritu del invierno, nacido del hambre, la soledad y la ruptura de los lazos humanos. El Wendigo aparecía cuando el frío invernal se volvía tan extremo que la comida empezaba a escasear, y el aislamiento podía quebrar la mente humana. En esos momentos, el espíritu se acercaba a los más cansados o a los más desesperados, susurrándoles ideas al oído. El propósito del Wendigo era claro: romper a un ser humano por dentro hasta convertirlo en alguien capaz de traicionar a su propia familia. Ya que el miedo más grande no era ver al espíritu, sino sentirlo. Para identificar a una persona bajo la influencia del espíritu, los ancianos describían 3 señales fundamentales y inequívocas. La primera era un hambre insaciable. La persona empezaba a comer sin saciarse. Podía haber mucha comida, pero nada lograba satisfacer su apetito. Era como si otro estómago hubiese despertado dentro de él. El segundo síntoma afectaba los lazos emocionales. El sentido de comunidad, la empatía, todo comenzaba a desaparecer. La persona se volvía más fría al pasar los días. Se decía que el Wendigo congelaba el corazón. Y por último, el tercer síntoma, la pérdida total de identidad. Cuando alguien se alejaba del campamento, dejaba de reconocerse, murmuraba cosas o decía escuchar al bosque. Se creía que el espíritu estaba tomando su identidad lentamente, hasta alterar por completo la personalidad. Para los Cree y los Ojibwe, alguien poseído por el Wendigo ya no era esa persona. Era un peligro para todos, para los niños, para el clan y para la comunidad entera. Por eso, si un individuo mostraba señales de convertirse en Wendigo, la comunidad debía actuar rápido. No era un castigo ni venganza, era protección. A veces, la misma familia pedía que el enfermo fuera detenido o incluso eliminado. Un solo Wendigo podía destruir a un pueblo entero tras un invierno duro. Pero cuando los colonos y la policía occidental empezaron a gobernar la región, no comprendieron esta lógica ancestral. Lo que para los Cree era una decisión comunitaria para evitar una tragedia, para los jueces era simplemente homicidio. Y de ese choque cultural nacerían los 2 juicios que marcarían la historia del Wendigo. Caso 1. Swift Runner. El primer juicio sucedió en 1878. Swift Runner era un hombre respetado, conocido por comerciantes y misioneros como un guía competente, fuerte y confiable. Pero aquel invierno fue tan extremo que la comida empezó a escasear. Junto a su familia, se habían instalado en un campamento aislado para cazar. Sin embargo, los animales desaparecieron y el hambre se adueñó del lugar. Meses después, Swift Runner apareció solo en un puesto comercial. Algo inquietó de inmediato a los agentes. No estaba demacrado. Por el contrario, se veía sorprendentemente bien alimentado para haber sobrevivido a un invierno que había matado hasta a los animales más fuertes. La desconfianza creció. La policía montada lo siguió de vuelta a su campamento abandonado, y allí encontraron una escena de horror puro. Restos humanos esparcidos, huesos meticulosamente quebrados para extraer hasta la última gota de médula,
y los objetos personales de su esposa e hijos. La evidencia era irrefutable. Bajo custodia, Swift Runner confesó que una voz lo instigaba. Habló de una presencia en el bosque que le ordenaba actuar. Él creía genuinamente que el Wendigo lo había poseído, que su voluntad había sido anulada por un hambre imposible de saciar con comida normal. El juicio fue rápido. Para el tribunal no había espíritus, ni posesiones, ni contexto cultural que valiera. Solo había un caníbal, un asesino múltiple. La defensa de locura, basada en sus creencias, fue desestimada. Swift Runner fue condenado a la horca. Su ejecución en 1879 fue un espectáculo público. Los periódicos lo llamaron el último Wendigo. Para la justicia occidental, era un caso cerrado. Para los ancianos Cree, sin embargo, fue un enfermo ejecutado por una ley que jamás entendió su mundo. Caso 2. Jack Fiddler. El segundo caso ocurrió en 1907. Esta vez, el acusado no era un hombre común, sino una figura de autoridad y sabiduría. Jack Fiddler, un jefe y curandero de gran renombre entre los Cree. Su reputación no era la de un hombre violento, sino la de un protector. A lo largo de su vida, afirmó haber liberado a 14 personas que él identificaba como Wendigos. Es crucial entender que, para él, no eran monstruos fantásticos, sino miembros de su comunidad cuyo sufrimiento mental y espiritual los había llevado al borde de una transformación irreversible. Muchos eran enfermos terminales que suplicaban un final, o individuos cuyos delirios violentos amenazaban a sus propias familias. En 1907, la recién formada policía montada canadiense extendía su ley sobre el territorio. Fue entonces cuando Jack y su hermano Joseph fueron arrestados y acusados formalmente del asesinato de una mujer Cree. El informe oficial la describía como una persona que sufría episodios de violencia aguda y alucinaciones aterradoras. Su propia familia, desesperada y siguiendo la tradición, había acudido al viejo curandero en busca de ayuda. Para Jack Fiddler, actuar no fue un crimen, sino un deber sagrado. En su mente, él no mató a una mujer, evitó que el Wendigo dentro de ella naciera por completo. Era un acto de compasión extrema y de protección comunitaria, el último recurso de una lógica ancestral frente al horror. Para la policía montada, sin embargo, solo había un hecho crudo. Un anciano había dado muerte a una mujer. No había un apartado en el Código Penal para defensa contra espíritus caníbales. Durante el juicio, Jack explicó con una calma devastadora. Ella estaba convirtiéndose en Wendigo. Si no la deteníamos, iba a matar. Sus palabras, traducidas en una sala de tribunal, no tuvieron ningún peso legal. Solo sonaron a confesión. Viéndose atrapado en un sistema que jamás comprendería su mundo, su espiritualidad o su concepto de justicia, Jack Fiddler tomó una decisión final. Escapó de su campamento de detención y se adentró en el bosque, donde se suicidó, eligiendo la libertad de su espíritu sobre la celda de una prisión ajena. Su hermano Joseph fue condenado y murió enfermo tras las rejas, lejos de la tierra que había jurado proteger. Con la muerte de Jack Fiddler, no solo se apagó la vida de un hombre, se extinguió, ante los ojos de la ley occidental, la última autoridad legítima para enfrentar al Wendigo según las antiguas reglas. Su juicio no sentenció a un asesino, sino que decretó el fin de una justicia paralela, una que nacía del miedo al invierno, del conocimiento del bosque y de la responsabilidad brutal de mantener unido al clan, cueste lo que cueste. Hoy, más de un siglo después, el Wendigo sigue planteando una pregunta incómoda. ¿Era realmente un espíritu? ¿O era el nombre que una cultura le dio a la locura nacida del hambre, el aislamiento y el miedo extremo? Para la justicia occidental, Swift Runner fue un asesino y Jack Fiddler un criminal.
Pero para su pueblo, uno fue un hombre consumido por una fuerza que nadie podía detener, y el otro, alguien que cargó con el peso de tomar decisiones imposibles para salvar a los suyos. Tal vez el verdadero horror del Wendigo no esté en el bosque, sino en ese punto donde la mente humana se rompe y donde ninguna ley moderna sabe qué hacer. Ahora te pregunto, ¿crees que el Wendigo era solo una superstición o una forma ancestral de entender enfermedades mentales extremas que hoy aún no comprendemos del todo? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este tipo de historias, donde el mito y la historia se cruzan, te gustó, suscríbete al canal, porque no todo lo que llamamos mito está tan lejos de la realidad.